Hola a todos. Necesito contar esto porque si no lo hago creo que voy a volverme loco. Han pasado casi 3 meses desde que salí de esa maldita torre y todavía despierto empapado en sudor frío cada noche. Sé que suena increíble lo que voy a contarles, pero juro por lo más sagrado que cada palabra que van a leer es real. Trabajaba como observador de incendios en una torre aislada en las montañas de Chihuahua, México. Era un trabajo solitario, pero me gustaba la tranquilidad y la vista espectacular que tenía desde ahí arriba. La torre estaba a unos 30 metros de altura, rodeada de pinos y con una vista panorámica de kilómetros a la redonda. Nunca imaginé que esa altura me salvaría la vida, ni que me convertiría en testigo del fin del mundo tal como lo conocíamos. Todo comenzó un martes a principios de septiembre. Era mi 4.º día consecutivo en la torre cuando noté algo extraño en uno de los senderos que monitoreaba regularmente. Con mis binoculares vi a una persona caminando de forma muy rara, tambaleándose como si estuviera borracha. Pero era temprano en la mañana y estábamos en plena montaña. Me pareció extraño, pero pensé que tal vez era algún excursionista que se había perdido durante la noche. Lo seguí con la vista durante un rato, y lo que vi me heló la sangre. Esta persona se acercó a otra que venía caminando por el sendero, y de repente se abalanzó sobre ella. Desde mi posición pude escuchar gritos desesperados que resonaron por todo el valle. El sonido era tan desgarrador que me pusieron los pelos de punta. Al principio pensé que era un ataque común, tal vez un asalto o algo así. Tomé mi radio para reportar lo que había visto a las autoridades, pero cuando intenté contactar a la central, solo escuché estática. Probé con diferentes frecuencias, pero nada. Eso me puso nervioso porque siempre había tenido comunicación perfecta desde la torre. Volví a enfocar mis binoculares hacia donde había visto el ataque y lo que vi me dejó paralizado. La persona que había sido atacada ahora estaba de pie, pero caminaba con la misma forma extraña y tambaleante que su atacante. Tenía la ropa desgarrada y manchada de algo oscuro que desde la distancia parecía sangre. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Durante las siguientes horas, vi más de estos ataques en diferentes puntos del área que monitoreaba. Cada vez que alguien era atacado, después de un rato se levantaba y comenzaba a caminar de esa manera tan perturbadora. No entendía qué estaba pasando, pero algo en mi interior me decía que tenía que quedarme en la torre. Intenté varias veces más contactar a las autoridades o a cualquier estación de radio, pero solo conseguía captar fragmentos de transmisiones llenas de pánico y gritos. En una de esas transmisiones escuché la palabra infectados repetida varias veces, y eso me puso la piel de gallina. El miedo se estaba apoderando de mí, pero desde mi posición elevada me sentía relativamente seguro. La torre era mi fortaleza, y abajo algo terrible estaba sucediendo. Al tercer día logré sintonizar una estación de radio de emergencia que transmitía desde la Ciudad de México. Lo que escuché me cambió la vida para siempre. Hablaban de un brote de una enfermedad desconocida que convertía a las personas en algo parecido a, zombies. Al principio me reí nerviosamente porque sonaba como algo sacado de una película, pero todo lo que había visto desde mi torre empezaba a tener sentido. Los reportes describían exactamente lo que yo había estado observando. Personas que atacaban a otras, las mordían, y después éstas se levantaban y repetían el mismo comportamiento. Mi risa nerviosa se convirtió en un nudo en la garganta cuando me di cuenta de que estaba presenciando el colapso de la civilización desde primera fila. El sudor frío me recorría la espalda mientras procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto observando las luces de los pueblos cercanos, que poco a poco se iban apagando. Primero fue el pueblo más pequeño que estaba al este, luego otro al norte. Era como ver las luces de la humanidad extinguirse una por una. Con mis binoculares nocturnos pude ver fogatas y explosiones ocasionales en la distancia. El silencio de la montaña, que antes me tranquilizaba, ahora me aterrorizaba. Solo se escuchaba el viento entre los pinos y ocasionalmente algún grito lejano que me erizaba toda la piel. Decidí en ese momento que tenía que documentar todo lo que estaba viendo. Saqué mi libreta y comencé a escribir cada detalle, cada observación. Si iba a ser testigo del apocalipsis, al menos dejaría un registro de lo que había pasado. Al 4.º día establecí rutinas para mantenerme cuerdo y organizado. Cada mañana hacía un recorrido visual completo de mi área de observación, marcando en un mapa las nuevas ubicaciones donde veía infectados. Tenía suficientes suministros para al menos 3 semanas, así que no estaba desesperado todavía. Lo que más me impresionaba era la velocidad con la que se estaba propagando todo. Lugares que el día anterior estaban normales, ahora estaban llenos de esas criaturas tambaleantes. Pude ver cómo grupos de personas normales trataban de huir, pero casi siempre terminaban siendo alcanzados. La impotencia que sentía al no poder ayudarlos me carcomía por dentro. Mis manos temblaban constantemente y tenía que hacer ejercicios de respiración para no entrar en pánico. Era como estar viendo una película de terror.
pero sabiendo que era completamente real. Fue en el quinto día cuando logré establecer mi primera comunicación real con otros sobrevivientes. Mientras escaneaba las frecuencias de radio, escuché voces humanas desesperadas pidiendo ayuda. Una familia estaba atrapada en una cabaña rodeada de infectados y no sabían cómo salir. Desde mi posición privilegiada pude ver exactamente dónde estaban y cuál era la situación. Con el corazón acelerado tomé el micrófono y les dije que los podía ver, que había una ruta segura hacia el oeste si esperaban a que los infectados se dispersaran. La gratitud en sus voces me emocionó hasta las lágrimas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que podía ser útil, que mi posición no solo me mantenía a salvo, sino que podía salvar a otros. Esa sensación me dio fuerzas para seguir adelante cuando todo parecía perdido. A partir de ese momento comencé a monitorear activamente las frecuencias de radio buscando sobrevivientes que necesitaran ayuda. Mi torre se convirtió en una especie de centro de control improvisado. Con mis binoculares podía ver las rutas que estaban bloqueadas por infectados, donde había recursos disponibles y cuáles eran las zonas más peligrosas. Guié a docenas de personas durante esas primeras 2 semanas, indicándoles caminos seguros, advirtiéndoles sobre emboscadas de infectados y coordinando encuentros entre grupos de sobrevivientes. Empezaron a llamarme el vigilante por radio, y eso me hizo sentir importante en medio de tanto caos. Pero también me hacía sentir una presión enorme. Sabía que si cometía un error, personas inocentes morirían por mi culpa. Esa responsabilidad me pesaba como una losa en el pecho. Durante la segunda semana, comenzaron a aparecer nuevas amenazas además de los infectados. Un grupo que se hacía llamar los Lobos empezó a controlar ciertos territorios y recursos. No eran infectados, eran humanos, pero eso los hacía aún más peligrosos porque podían pensar y planificar. Desde mi torre pude observar cómo intimidaban y robaban a otros sobrevivientes, cómo tomaban por la fuerza los suministros que otros habían encontrado. La primera vez que los vi en acción sentí una rabia que me quemaba por dentro. Eran aprovechados que se beneficiaban del sufrimiento de otros. Cuando los sobrevivientes me preguntaban por radio sobre rutas seguras, también tenía que advertirles sobre las ubicaciones de los lobos. Mi área de vigilancia se había convertido en un tablero de ajedrez mortal, donde tanto muertos como vivos representaban peligros diferentes, pero igualmente letales. Los lobos pronto se dieron cuenta de que alguien estaba guiando a los sobrevivientes y evitando sus emboscadas. Empezaron a buscar la fuente de esas comunicaciones y eso me puso los nervios de punta. Una tarde los vi con binoculares y equipos de radio tratando de triangular mi ubicación. Mi torre, que antes era mi refugio seguro, ahora se sentía como una trampa. No podía bajar porque abajo estaba lleno de infectados, pero si me quedaba arriba, eventualmente me encontrarían. El miedo me tenía el estómago revuelto constantemente. Empecé a limitar mis transmisiones de radio y solo ayudaba en emergencias extremas. La paranoia me estaba consumiendo. Cada ruido que escuchaba me hacía pensar que finalmente habían venido por mí. Dormía con un cuchillo en la mano y despertaba al menor sonido, con el corazón latiendo como si fuera a salírseme del pecho. A finales de la segunda semana, cuando ya creía que estaba completamente solo en esto, recibí una transmisión que me cambió todo. Era el ejército mexicano, o al menos lo que quedaba de él. Habían estado monitoreando las frecuencias y sabían de mi existencia como el vigilante. Me dijeron que mi inteligencia de campo era invaluable, que conocía mejor que nadie los patrones de movimiento tanto de infectados como de los grupos hostiles en la zona. Querían coordinar conmigo para planificar operaciones de rescate y evacuación. Por primera vez en semanas sentí esperanza real. No estaba solo. Había gente profesional, entrenada, que podía hacer algo para arreglar esta situación. Pero también sentí miedo porque sabía que eso significaba que eventualmente tendría que salir de mi torre segura. La perspectiva me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. La coordinación con los militares me dio un nuevo propósito, pero también trajo nuevas responsabilidades que me agobiaban. El coronel Ramírez, quien estaba a cargo de las operaciones en la zona, me explicó que tenían varios grupos de soldados dispersos y necesitaban mis ojos para coordinar movimientos seguros. Yo conocía cada sendero, cada escondite, cada punto donde los infectados se congregaban durante el día y la noche. Mi conocimiento del terreno se había vuelto mi arma más valiosa, pero la presión era inmensa. Ya no solo guiaba a familias desesperadas, ahora estaba coordinando operaciones militares donde un error mío podía costar vidas de soldados entrenados. Mis manos temblaban cada vez que tomaba el micrófono para dar coordenadas. El peso de tantas vidas dependiendo de mis observaciones me tenía al borde de un colapso nervioso constante. Durante la tercera semana, presencié la primera operación militar coordinada desde mi torre. Un grupo de 20 soldados tenía que rescatar sobrevivientes de un hospital abandonado que estaba rodeado de infectados. Desde mi posición pude ver todo el desarrollo de la misión como si fuera un videojuego macabro pero real. Guié a los soldados por rutas secundarias.
Les advertí sobre concentraciones de infectados y coordiné el momento exacto para que entraran al hospital. Ver a profesionales en acción me tranquilizó momentáneamente. Se movían con precisión, disciplina y parecían tener control de la situación. Cuando lograron sacar a 17 sobrevivientes del hospital sin una sola baja, sentí una euforia que no había experimentado desde que comenzó esta pesadilla. Por primera vez pensé que tal vez podríamos ganar esta guerra contra los infectados. Pero los lobos no se quedaron de brazos cruzados. Cuando se dieron cuenta de que había coordinación militar en la zona, intensificaron sus ataques contra los sobrevivientes. Era como si quisieran sembrar el caos antes de que el ejército tomara control total de la región. Desde mi torre, los veía moverse en grupos organizados, atacando campamentos de civiles, robando suministros médicos y, lo peor de todo, saboteando las rutas que yo había marcado como seguras. Una tarde vi cómo tendieron una emboscada a una familia que yo había estado guiando hacia una zona de evacuación. La impotencia que sentí fue devastadora. Grité por la radio tratando de advertirles, pero ya era demasiado tarde. Los gritos de terror resonaron por todo el valle, y yo no pude hacer nada más que observar desde mi torre mientras esas personas morían por mi culpa. Esa noche lloré por primera vez desde que comenzó todo esto. El coronel Ramírez me tranquilizó por radio diciéndome que no era mi culpa, que los lobos eran una amenaza que tenían que eliminar antes de continuar con las operaciones de rescate. Me explicó que habían desarrollado un plan para neutralizar a este grupo y que necesitaban mi ayuda para identificar sus bases de operaciones y patrones de movimiento. Durante varios días me dediqué exclusivamente a rastrear a los lobos, observando dónde se reunían, cómo distribuían los suministros robados y cuáles eran sus rutinas. Era trabajo de espía y me hacía sentir como en una película, excepto que las consecuencias eran reales y mortales. Descubrí que tenían su base principal en una antigua estación de servicio abandonada a unos 10 kilómetros al sureste de mi posición. Desde ahí coordinaban todos sus ataques y almacenaban todo lo que robaban. La operación militar contra los lobos estaba programada para el día 23. Yo tenía que ser los ojos y oídos de la operación, reportando movimientos y advirtiendo sobre posibles emboscadas. Esa madrugada no pude dormir nada. Sabía que si algo salía mal, no solo morirían soldados, sino que también perdería mi única esperanza de salir vivo de esta situación. Cuando comenzó la operación al amanecer, mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Veía a los soldados moverse como hormigas por el terreno, rodeando la estación de servicio donde estaban los lobos. Todo parecía ir según el plan hasta que uno de los vigías de los lobos detectó movimiento y dio la alarma. Lo que siguió fue un tiroteo brutal que duró casi 2 horas. Desde mi torre podía ver los destellos de las armas, escuchar las explosiones y ocasionalmente ver cuerpos cayendo. Cuando terminó el tiroteo, el silencio que siguió fue aterrador. Por varios minutos no supe qué había pasado, quién había ganado. Mi radio permanecía en silencio y yo no me atrevía a transmitir por miedo a revelar mi posición si los lobos habían sobrevivido. Finalmente, la voz del coronel Ramírez crepitó en mi radio confirmando que la operación había sido exitosa. Los lobos habían sido eliminados, aunque habían perdido a 6 soldados en el proceso. La mezcla de alivio y tristeza que sentí fue abrumadora. Por un lado estábamos más seguros sin esa amenaza, pero por otro lado, 6 personas habían muerto para conseguir esa seguridad. Me quedé observando la estación de servicio durante horas, viendo cómo los soldados supervisores recogían cuerpos y equipamiento. La realidad de la guerra se había vuelto demasiado real para mí. Con los lobos fuera del mapa, las operaciones de rescate se intensificaron durante la 4ª semana. Casi todos los días coordinaba misiones para evacuar sobrevivientes hacia zonas seguras que el ejército había establecido. Mi torre se había convertido en el punto de control central para toda la región. Tenía mapas pegados por todas las paredes, marcados con diferentes colores para indicar zonas de infectados, rutas seguras, puntos de suministros y bases militares. Me sentía como un general dirigiendo una guerra desde su búnker, excepto que mi búnker era una torre de vigilancia contra incendios que nunca fue diseñada para esto. La rutina me mantenía cuerdo: levantarme antes del amanecer, hacer un reconocimiento completo del área, reportar novedades al coronel, coordinar misiones durante el día y hacer otro reconocimiento antes de dormir. Era agotador, pero me daba propósito. Sin embargo, empecé a notar cambios preocupantes en el comportamiento de los infectados. Durante las primeras semanas se movían de forma desorganizada, sin coordinación aparente. Pero ahora los veía moverse en grupos más grandes, casi como si estuvieran siguiendo algún tipo de instinto colectivo. Había hordas de cientos de infectados moviéndose juntas por los valles, y eso hacía que las rutas seguras cambiaran constantemente. Lo más perturbador era que parecían estar convergiendo hacia ciertas áreas, como si algo los estuviera atrayendo. Reporté estas observaciones al coronel, quien me confirmó que habían notado patrones similares en otras regiones.
Aparentemente, los infectados estaban evolucionando, volviéndose más organizados. Esa información me heló la sangre porque significaba que la situación podía empeorar aún más de lo que ya estaba. A principios de octubre, el clima comenzó a cambiar y las primeras señales del invierno empezaron a aparecer. Las temperaturas en la montaña bajaban considerablemente durante las noches y yo sabía que mi torre no estaba preparada para un invierno riguroso. Tenía una pequeña estufa de leña, pero mis suministros de combustible eran limitados. Además, empecé a notar que mi estructura estaba sufriendo daños. Los infectados habían comenzado a congregarse alrededor de la base de mi torre, atrayendo por mi olor y por los ruidos que hacía durante mis actividades diarias. Constantemente escuchaba golpes contra los soportes metálicos de la torre. Al principio pensé que no podrían hacer daño real, pero después de semanas de golpes constantes, algunos de los tornillos y soldaduras comenzaron a aflojarse. El miedo de que la torre se colapsara se volvió una preocupación constante que me quitaba el sueño. El coronel Ramírez y yo comenzamos a planificar mi evacuación. No podía quedarme en la torre durante el invierno, especialmente con los daños estructurales que estaba sufriendo, pero la operación sería extremadamente riesgosa. Los infectados rodeaban completamente mi torre en un radio de varios kilómetros, y cualquier operación de rescate atraería aún más de ellos. El plan era que un escuadrón de élite llegara hasta mi posición durante la madrugada, cuando los infectados fueran menos activos, y me evacuaran hacia una base militar segura que habían establecido a unos 50 kilómetros al oeste. Sonaba simple en teoría, pero yo sabía desde mi posición privilegiada cuán complicado sería en la realidad. Había observado suficientes operaciones militares para saber que incluso los mejores planes podían fallar catastróficamente cuando se enfrentaban a miles de infectados hambrientos. La operación de rescate estaba programada para el día 30. Sería mi último día en la torre que había sido mi hogar y mi salvación durante un mes completo. Esa última noche no pude dormir nada. Me quedé despierto observando las estrellas, pensando en todo lo que había vivido desde esa posición. Había visto el colapso de la civilización, había guiado a cientos de sobrevivientes hacia la seguridad, había coordinado operaciones militares y ahora finalmente iba a reunirme con otros seres humanos después de un mes de soledad casi total. La mezcla de emociones era abrumadora: esperanza, miedo, nostalgia y una extraña tristeza por dejar atrás el lugar que me había mantenido con vida. Cuando amaneció ese día 30, pude ver en la distancia las luces de los vehículos militares acercándose por las montañas. Mi corazón comenzó a latir con una intensidad que no había sentido en semanas. A medida que los vehículos militares se acercaban, pude distinguir el convoy con mis binoculares. Eran 3 camiones blindados y 2 jeeps, avanzando lentamente por el sendero serpenteante que llevaba hacia la base de mi torre. El coronel Ramírez me mantenía informado por radio de su progreso, pero desde mi posición podía ver cosas que ellos no podían anticipar. Los infectados comenzaron a reaccionar al ruido de los motores y pude observar cómo grupos dispersos empezaban a converger hacia el sonido. Era como ver hormigas respondiendo a una perturbación en su hormiguero. El sudor frío me recorría la espalda mientras calculaba mentalmente las distancias y los tiempos. Los soldados estaban aún a unos 20 minutos de llegar, pero los infectados más cercanos estarían en su ruta en menos de 10. Mi voz temblaba cuando transmití por radio las coordenadas exactas de las hordas que se aproximaban, esperando que pudieran ajustar su ruta a tiempo. Los primeros disparos resonaron por todo el valle cuando el convoy se encontró con la primera oleada de infectados. Desde mi torre pude ver los destellos de las armas automáticas y las explosiones de granadas que los soldados usaban para abrir camino. El espectáculo era hipnótico y aterrador al mismo tiempo. Veía cuerpos de infectados volando por los aires, pero por cada uno que caía, parecían aparecer 2 más desde la vegetación circundante. Los vehículos avanzaban lentamente, deteniéndose constantemente para eliminar grupos de infectados que bloqueaban el camino. El sonido de la batalla era ensordecedor, y sabía que solo atraería a más infectados desde kilómetros a la redonda. Mi radio crepitaba constantemente con reportes de situación y solicitudes de información sobre rutas alternativas. Yo hacía mi mejor esfuerzo para guiarlos, pero la situación se estaba deteriorando rápidamente. Cuando el convoy estaba a solo 10 minutos de mi posición, algo cambió dramáticamente. Desde mi torre pude ver lo que los soldados no podían ver. Una horda masiva de varios miles de infectados se aproximaba desde el norte, atraída por el ruido de la batalla. Era la congregación más grande que había visto en todo el mes. Se movían como una ola negra a través del bosque, derribando árboles pequeños y arrasando con todo a su paso. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de que llegarían justo cuando el convoy estuviera en la base de mi torre, cuando los soldados estarían más vulnerables durante la operación de rescate. Grité por la radio tratando de advertirles, pero la respuesta del coronel fue que ya estaban comprometidos con la misión y que no podían retroceder.
Habían perdido un vehículo en el camino y tenían soldados heridos que necesitaban evacuación médica urgente. La siguiente hora fue la más aterradora de mi vida. Desde mi posición elevada observé cómo los soldados establecían un perímetro defensivo alrededor de la base de mi torre mientras preparaban el equipo para mi descenso. Pude ver sus rostros tensos y determinados mientras colocaban cargas explosivas y ametralletas en posiciones estratégicas. Sabían lo que se avecinaba. Se estaban preparando para una batalla que sabían que era casi imposible de ganar. El sargento encargado del equipo de rescate subió por la escalera externa de mi torre, y cuando finalmente vi un rostro humano real después de un mes de soledad casi me echó a llorar. Era un hombre mayor, con cicatrices en la cara y ojos que habían visto demasiada guerra. Me dijo que tenían tal vez 5 minutos antes de que llegara la horda principal y que teníamos que movernos inmediatamente. El descenso por la torre fue surreal. Después de un mes de estar en esa posición elevada y segura, bajar hacia el nivel del suelo se sentía como descender al infierno. Cada escalón que bajaba me acercaba más a los infectados, al peligro real, a la posibilidad de muerte. Mis piernas temblaban incontrolablemente, no solo por el miedo, sino también porque habían perdido condición física después de semanas sin ejercicio real. El sargento me aseguró todo el tiempo, diciéndome que todo iba a estar bien, pero yo podía ver en sus ojos la misma incertidumbre que sentía en mi estómago. Cuando finalmente toqué tierra firme, el sonido de rugidos y aullidos de los infectados ya era audible en la distancia. Los soldados me rodearon inmediatamente y comenzamos a correr hacia los vehículos. Nunca había corrido tan rápido en mi vida, impulsado por la adrenalina pura del terror absoluto. Llegamos a los vehículos justo cuando la horda principal apareció en el borde del claro donde estaba mi torre. El espectáculo era indescriptible. Parecían miles de formas humanas deformes moviéndose como una masa líquida entre los árboles. Sus rugidos colectivos creaban un sonido que parecía salido del mismo infierno. Los soldados comenzaron a disparar inmediatamente mientras yo era empujado dentro de uno de los vehículos blindados. El ruido dentro del vehículo era ensordecedor. Motores rugiendo, armas disparando, soldados gritando órdenes y por encima de todo el sonido aterrador de miles de infectados acercándose. A través de las ventanillas blindadas pude ver cómo los infectados se estrellaban contra los vehículos como olas contra un acantilado. Sus rostros deformes y sus manos sangrientas golpeaban el vidrio con una furia que me paralizaba de terror. El convoy logró moverse, pero nuestro progreso era dolorosamente lento. Los infectados nos rodeaban completamente y los soldados tenían que despejar el camino metro por metro usando granadas y lanzallamas. Por momentos parecía que definitivamente íbamos a quedar atrapados en esa masa de cuerpos putrefactos. El olor que se filtraba en el vehículo era nauseabundo, una mezcla de carne podrida, sangre y humo de pólvora que me hacía vomitar constantemente. Los soldados dentro del vehículo me tranquilizaban diciéndome que habían estado en situaciones peores, pero yo podía ver el miedo en sus rostros. Uno de ellos, un joven que no parecía tener más de 20 años, rezaba en voz baja mientras sostenía su rifle con manos temblorosas. En ese momento me di cuenta de que todos estábamos aterrorizados, pero teníamos que seguir adelante porque la alternativa era morir. Después de lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, finalmente comenzamos a dejar atrás a la horda principal. Los infectados más rápidos aún nos perseguían, pero gradualmente íbamos ganando distancia. Sin embargo, nuestros problemas no habían terminado. Cuando estábamos a unos 5 kilómetros de mi torre, el vehículo de adelante pisó una mina que aparentemente había sido colocada por los lobos antes de su eliminación. La explosión fue devastadora. El vehículo voló por los aires y aterrizó volcado a varios metros del sendero. Los gritos de los soldados heridos se mezclaban con el rugido de nuestro motor y el sonido distante de los infectados que aún nos perseguían. Tuvimos que detenernos para rescatar a los supervivientes del vehículo destruido, lo cual significaba que los infectados nos alcanzarían de nuevo. La desesperación se apoderó de mí cuando me di cuenta de que tal vez nunca saldría vivo de esas montañas. El rescate de los supervivientes del vehículo destruido se convirtió en otra batalla desesperada. De los 8 soldados que viajaban en ese vehículo, solo 5 estaban vivos y 3 de ellos tenían heridas graves. Los infectados que nos habían estado persiguiendo finalmente nos alcanzaron mientras los soldados trataban de sacar a sus compañeros de entre los restos humeantes del vehículo. Lo que siguió fue un combate cuerpo a cuerpo que me marcó para siempre. Vi a soldados entrenados luchando por sus vidas contra criaturas que antes habían sido personas como yo. El sonido de huesos rompiéndose, carne desgarrándose y gritos de agonía creó una sinfonía de horror que aún escucho en mis pesadillas. Yo me quedé dentro del vehículo blindado, sintiéndome como un cobarde, pero sabiendo que si salía solo sería otra boca que alimentara a los infectados. Milagrosamente, los soldados lograron eliminar a los infectados que nos habían alcanzado y rescatar a todos sus compañeros heridos. Pero el costo fue alto.
Habíamos perdido munición preciosa, tiempo valioso y varios soldados tenían heridas que necesitaban atención médica inmediata. El coronel Ramírez me informó por radio que había más hordas de infectados moviéndose en nuestra dirección, atraídas por el sonido de las explosiones y los disparos. Teníamos que llegar a la base militar antes del anochecer, o estaríamos atrapados en territorio hostil durante la noche, cuando los infectados se volvían más agresivos. La carrera contra el tiempo había comenzado, y todos sabíamos que nuestras posibilidades de supervivencia disminuían con cada minuto que pasaba. El miedo había evolucionado más allá del terror. Ahora era una presencia física que me aplastaba el pecho y me dificultaba respirar. Finalmente, después de 3 horas de viaje infernal, avistamos las luces de la base militar en el horizonte. Era como ver el cielo después de un mes en el infierno. Los soldados en mi vehículo soltaron gritos de alivio y por primera vez en semanas sonreí genuinamente. La base estaba rodeada por muros altos, torres de vigilancia y campos de minas que mantenían alejados a los infectados. Había helicópteros patrullando el perímetro y suficientes soldados para repeler cualquier ataque de infectados. Cuando finalmente pasamos por las puertas de la base, el alivio que sentí fue tan intenso que comencé a llorar incontrolablemente. Había sobrevivido. Después de un mes de pesadilla en solitario, finalmente estaba a salvo entre otros seres humanos. Los soldados me llevaron inmediatamente a la enfermería donde me revisaron y me dieron la primera comida caliente que había tenido en semanas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, pude relajarme y sentir que tal vez, solo tal vez, la humanidad podría sobrevivir a esto. Pero esa sensación de seguridad no duró mucho tiempo. Durante mi segunda noche en la base, fui despertado por sirenas de emergencia y gritos de soldados corriendo por los pasillos. Desde mi ventana pude ver algo que me heló la sangre. La horda más masiva de infectados que había visto jamás se aproximaba a la base. Eran decenas de miles, tal vez cientos de miles, moviéndose como una mancha negra que cubría todo el horizonte. Aparentemente todas las hordas de la región habían convergido hacia nuestra ubicación, atraídas por la concentración de humanos y la actividad militar. Lo que debería haber sido mi refugio seguro se había convertido en una trampa mortal. Los soldados corrían frenéticamente preparando defensas, pero yo sabía desde mi experiencia observando desde la torre que no había suficientes municiones ni soldados en el mundo para detener una horda de ese tamaño. La base que me había salvado se estaba convirtiendo en mi tumba. La batalla por la base militar comenzó al amanecer del día siguiente. Desde mi posición en uno de los edificios principales, tenía una vista privilegiada del horror que se desarrollaba en el perímetro. Los soldados habían establecido múltiples líneas de defensa, campos de minas, alambre de púas electrificado, ametralladoras pesadas en las torres y francotiradores en las azoteas. Cuando la primera oleada de infectados alcanzó las defensas exteriores, el sonido fue ensordecedor. Las explosiones de las minas creaban cráteres llenos de cuerpos desmembrados, pero por cada infectado que caía, otros 10 tomaban su lugar. Era como tratar de detener un tsunami con una pared de arena. Mi experiencia observando desde la torre me había enseñado los patrones de comportamiento de los infectados, pero esta masa era diferente. Se movía con una coordinación aterradora, como si fuera un organismo único con un propósito singular: destruir a todos los humanos dentro de esa base. Las defensas exteriores cayeron en menos de 2 horas. Los infectados simplemente caminaron sobre los cuerpos de sus compañeros muertos, creando rampas de carne humana que les permitían superar los obstáculos. El alambre electrificado los detuvo brevemente, pero pronto quedó sobrecargado por la cantidad de cuerpos que se estrellaban contra él. Las ametralladoras pesadas funcionaron durante un tiempo, creando montañas de cadáveres, pero eventualmente se sobrecalentaron o se quedaron sin munición. Yo observaba todo esto desde mi ventana, sintiéndome completamente impotente. Era como ver una película de horror en cámara lenta, sabiendo que el final sería catastrófico, pero siendo incapaz de hacer algo para cambiar el resultado. El olor a carne quemada y pólvora se filtraba incluso dentro del edificio, creando una atmósfera sofocante que me hacía difícil respirar. Mis manos temblaban constantemente mientras observaba la inevitable caída de nuestra última esperanza de seguridad. Cuando los infectados rompieron la segunda línea de defensa, el pánico se apoderó de la base. Soldados que habían mantenido la disciplina durante toda la batalla comenzaron a correr sin rumbo, algunos disparando al aire, otros simplemente gritando de terror. El coronel Ramírez intentaba mantener el orden por radio, pero su voz también reflejaba la desesperación que todos sentíamos. Desde mi ventana pude ver cómo grupos de infectados comenzaban a filtrarse entre los edificios de la base, cazando a los soldados que huían. Era exactamente lo mismo que había observado desde mi torre durante el primer mes. Pero ahora yo estaba en el nivel del suelo, vulnerable como cualquier otro. El miedo que había sentido en la torre parecía nada comparado con el terror absoluto que me paralizaba ahora. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que llegaran al edificio donde me escondía.
Los gritos empezaron a escucharse más cerca, dentro de los edificios adyacentes. A través de las paredes podía escuchar el sonido inconfundible de los infectados alimentándose, gruñidos, rugidos y el horrible sonido de carne siendo desgarrada. Algunos soldados habían logrado atrincherarse en diferentes edificios, pero los infectados los encontraban uno por uno. Era como un juego macabro de escondidas donde ser encontrado significaba muerte segura. Yo me había barricado en una oficina del segundo piso, usando muebles para bloquear la puerta y las ventanas, pero sabía que si los infectados detectaban mi presencia, esas barricadas improvisadas no me protegerían por mucho tiempo. Mi respiración era tan fuerte que temía que pudieran escucharla. Cada ruido que hacía me aterrorizaba, pensando que podría atraer su atención. La espera era tortuosa. Era mejor enfrentar la muerte que vivir en esa agonía de anticipación. Después de varias horas de silencio relativo en mi edificio, escuché pasos en el pasillo exterior. No eran los pasos tambaleantes y descoordinados que caracterizaban a los infectados. Eran pasos humanos, deliberados, cautelosos. Mi corazón se aceleró con una mezcla de esperanza y terror. Podían ser soldados supervivientes, pero también podrían ser infectados que habían evolucionado para moverse de manera más coordinada. A través de la puerta barricada escuché susurros, voces humanas reales. Eran 3 soldados que habían logrado sobrevivir y estaban buscando otros supervivientes. Cuando finalmente abrí la puerta, el alivio que sentí fue indescriptible. No estaba solo. Había otros humanos vivos que habían logrado escapar de la masacre. Pero ese alivio se desvaneció rápidamente cuando me contaron lo que habían visto. La base había caído completamente. Éramos los únicos supervivientes que conocían, rodeados por miles de infectados en un territorio que ahora les pertenecía completamente. Los soldados supervivientes eran el sargento Morales, un veterano con más de 20 años de servicio, el cabo Hernández, un joven especialista en comunicaciones, y el soldado First Class García, un francotirador con nerviosa. Habían estado moviéndose por la base durante horas, evitando grupos de infectados y buscando otros supervivientes. Según sus reportes, el coronel Ramírez había muerto defendiendo el centro de comunicaciones y la mayoría de los oficiales habían caído durante las primeras horas de la batalla. Sin cadena de mando clara y sin comunicaciones con el exterior, estábamos completamente aislados. El plan era intentar llegar al hangar donde quedaban algunos helicópteros, pero para eso teníamos que cruzar toda la base infestada de infectados. Era una misión suicida, pero era la única opción que teníamos. Quedarme en esa oficina solo prolongaría lo inevitable. Al menos así tendría una oportunidad, por pequeña que fuera, de salir vivo de esa pesadilla. El viaje al hangar fue la experiencia más aterradora de mi vida. Nos movíamos en fila india a través de pasillos oscuros, escaleras llenas de sangre y oficinas donde aún se podían escuchar los sonidos de los infectados alimentándose. El sargento Morales lideraba el grupo con su pistola preparada, seguido por el cabo Hernández cargando equipo de comunicaciones, luego yo en el medio y García cerrando la formación con su rifle de francotirador. Cada paso que dábamos podría ser el último. Tuvimos varios encuentros cercanos con grupos pequeños de infectados que eliminamos en silencio usando cuchillos para no atraer a otros con el ruido de las armas de fuego. Ver a estos soldados entrenados matar infectados cuerpo a cuerpo me mostró un lado de la guerra que nunca había presenciado desde mi torre. Era brutal, personal, y requería un tipo de valor que yo no estaba seguro de poseer. Cuando finalmente llegamos al hangar, encontramos una escena devastadora. Los helicópteros habían sido destruidos durante la batalla, ya sea por explosivos o por los mismos infectados que habían logrado entrar al hangar. Restos de metal retorcido y vidrio roto cubrían el suelo, mezclados con partes de cuerpos tanto de soldados como de infectados. Nuestra última esperanza de escape había desaparecido. El sargento Morales maldijo en voz baja mientras inspeccionaba los restos buscando algo, cualquier cosa que pudiera ser útil. Encontró un radio portátil que aún funcionaba y durante unos minutos intentó contactar a otras bases militares o grupos de supervivientes. Solo recibía estática o transmisiones fragmentadas que hablaban de situaciones similares en otras partes del país. La realidad se estaba volviendo clara. No éramos los únicos en esta situación. El apocalipsis zombie no era local, era nacional, tal vez incluso global. Sin opciones de escape aéreo, tuvimos que considerar alternativas terrestres. García sugirió que intentáramos llegar al depósito de vehículos, donde podrían quedar algunos camiones o jeeps funcionales. Pero para llegar ahí, tendríamos que cruzar el patio principal de la base, que según nuestras observaciones estaba completamente infestado de infectados. Era prácticamente suicida, pero quedarnos en el hangar también significaba muerte segura eventualmente. Los infectados nos encontrarían tarde o temprano. Al menos moviéndonos tendríamos una oportunidad de luchar. Mientras planificábamos nuestra ruta, escuchamos sonidos aterradores desde el exterior. Rugidos, aullidos y lo que sonaba como estructuras siendo destruidas. Los infectados no solo habían tomado la base,
La estaban demoliendo sistemáticamente, como si quisieran eliminar cualquier rastro de presencia humana. La travesía del patio principal se convirtió en una carrera desesperada por nuestras vidas. Habíamos esperado hasta el anochecer pensando que la oscuridad nos daría ventaja, pero resultó ser un error. Los infectados parecían más activos durante la noche y su sentido del olfato compensaba su visión limitada. Apenas habíamos avanzado 50 metros cuando fuimos detectados. El rugido que soltó el primer infectado que nos vio alertó a toda la horda en el área. De repente, cientos de formas oscuras comenzaron a moverse hacia nosotros desde todas las direcciones. Corrimos como nunca había corrido en mi vida, disparando solo cuando era absolutamente necesario para despejar el camino. El cabo Hernández tropezó y cayó a mitad del patio. Cuando el sargento Morales se volvió para ayudarlo, pude ver el terror en sus ojos cuando se dio cuenta de que había demasiados infectados. Hernández gritó que siguiéramos adelante, que no se detuvieran por él. Fue la última vez que lo vi con vida. Llegamos al depósito de vehículos con solo segundos de ventaja sobre la horda que nos perseguía. García logró forzar la puerta del depósito justo cuando los primeros infectados nos alcanzaban. Dentro encontramos varios vehículos, pero la mayoría tenían las baterías descargadas o los tanques vacíos. Finalmente, el sargento Morales logró encender un viejo jeep militar que tenía suficiente combustible para llevarnos lejos de la base. Mientras él preparaba el vehículo, García y yo usamos todo lo que encontramos para barricar la entrada del depósito. Podíamos escuchar a los infectados golpeando la puerta metálica y sabíamos que no resistiría mucho tiempo. El sonido de sus puños golpeando el metal creaba un ritmo desesperante que me recordaba a mi tiempo en la torre, cuando escuchaba golpes similares en los soportes de la estructura. Pero ahora no tenía la seguridad de la altura. Estaba al nivel del suelo, vulnerable y aterrorizado. Cuando finalmente logramos salir del depósito, la base ya no era reconocible. Los edificios estaban en llamas, estructuras habían colapsado y miles de infectados vagaban entre las ruinas como fantasmas en un cementerio. Conducimos a través de este paisaje apocalíptico, esquivando grupos de infectados y obstáculos de metal retorcido. El jeep era robusto, pero cada impacto contra un infectado hacía que todo el vehículo se sacudiera violentamente. La sangre y otros fluidos corporales cubrían el parabrisas, limitando nuestra visión y obligando al sargento Morales a conducir prácticamente a ciegas. García disparaba por la ventana trasera, tratando de mantener alejados a los infectados que nos perseguían a pie. Yo me aferré al asiento rezando a cualquier dios que me escuchara para que lográramos salir vivos de esa pesadilla. El rugido del motor se mezclaba con los aullidos de los infectados, creando una sinfonía de horror que me perseguiría para siempre. Logramos escapar de los límites de la base, pero nuestra situación no había mejorado mucho. Estábamos en territorio desconocido, sin suministros, sin comunicaciones confiables y con un vehículo que consumía combustible rápidamente. El sargento Morales conocía la región lo suficiente para saber que había una pequeña estación de radio abandonada a unos 30 kilómetros al norte, donde posiblemente podríamos establecer comunicación con otros grupos de supervivientes. Durante el viaje, García me contó lo que había visto durante los últimos días de la base. Aparentemente, las hordas de infectados no solo se movían aleatoriamente, parecían coordinar ataques, como si hubiera algún tipo de inteligencia colectiva dirigiéndolos. Esa información me aterrorizó porque confirmaba mis peores sospechas sobre la evolución de los infectados. Ya no estábamos luchando contra zombies tontos y desorganizados. Estábamos enfrentando algo que estaba aprendiendo, adaptándose, volviéndose más letal. Cuando llegamos a la estación de radio, encontramos el edificio parcialmente destruido pero con el equipo de transmisión aún funcional. García, siendo especialista en comunicaciones, logró establecer contacto con varios grupos de supervivientes dispersos por todo el país. Las noticias que recibimos fueron devastadoras. Ciudades enteras habían caído, el gobierno había colapsado y los infectados controlaban la mayoría del territorio nacional. Pero había algo peor. Reportes de infectados que mostraban comportamientos cada vez más inteligentes. Algunos grupos reportaban infectados usando herramientas simples, otros hablaban de emboscadas coordinadas, y había rumores de infectados que parecían estar desarrollando algún tipo de jerarquía social. Escuchar esos reportes me hizo recordar mis observaciones desde la torre, cuando noté que los infectados comenzaban a moverse en grupos más organizados. Ahora entendía que no había sido mi imaginación, realmente estaban evolucionando. Esa noche, mientras los tres nos turnábamos para montar guardia en la estación de radio, tuve tiempo para procesar todo lo que había vivido. Un mes atrás era un simple observador de incendios viviendo una vida tranquila y rutinaria en mi torre. Ahora era un superviviente de guerra en un mundo que había dejado de existir. Había visto el colapso de la civilización desde primera fila. Había coordinado operaciones militares. Había escapado de hordas de muertos vivientes y había perdido la cuenta de cuántas personas había visto morir.
El Luis que había subido a esa torre hacía un mes ya no existía. En su lugar quedaba alguien marcado permanentemente por el trauma, alguien que nunca podría volver a ver el mundo de la misma manera. Cuando era mi turno de guardia, me quedaba mirando el horizonte oscuro, preguntándome si en algún lugar del mundo quedaba un lugar seguro donde los humanos pudieran reconstruir algo parecido a la civilización. Al tercer día en la estación de radio, recibimos una transmisión que cambió todo. Era de un grupo de científicos militares que habían establecido una base temporal en una isla del Golfo de México. Afirmaban haber encontrado evidencia de que los infectados tenían una debilidad específica relacionada con ciertos tipos de radiación electromagnética. Estaban desarrollando un arma sónica que potencialmente podría neutralizar grandes grupos de infectados de manera eficiente. Necesitaban información detallada sobre patrones de comportamiento y concentraciones de infectados en diferentes regiones. Mi experiencia como observador desde la torre me había dado exactamente ese tipo de conocimiento. Por primera vez en semanas, sentí que tal vez había esperanza para la humanidad. Tal vez todo lo que había observado y documentado podría servir para algo más que simplemente sobrevivir otro día más. Los científicos nos dieron coordenadas para un punto de extracción en la costa, a unos 200 kilómetros de nuestra ubicación. Tenían un barco que podía recogernos, pero solo estaría disponible durante una ventana de 6 horas en 3 días. Eso significaba que teníamos que cruzar territorio completamente hostil en tiempo récord, algo que parecía prácticamente imposible. Nuestro jeep no tenía suficiente combustible para el viaje completo, y tendríamos que encontrar suministros y combustible en el camino. Pero la alternativa era quedarse donde estábamos y eventualmente ser encontrados por las hordas de infectados que se movían constantemente por la región. El sargento Morales trazó una ruta que evitaba las principales concentraciones urbanas, donde los infectados eran más numerosos, pero eso significaba viajar por carreteras de montaña que serían más lentas y potencialmente más peligrosas. El viaje hacia la costa se convirtió en una odisea de supervivencia que duró 2 días completos. Tuvimos que abandonar el jeep cuando se quedó sin combustible, y continuamos a pie durante kilómetros a través de bosques infestados de infectados dispersos. García fue mordido por un infectado durante un encuentro en un pueblo abandonado donde buscábamos suministros. Sabíamos lo que eso significaba, pero él insistió en que siguiéramos adelante mientras él aún podía caminar y pensar con claridad. Durante las siguientes horas observé cómo la infección se apoderaba gradualmente de él. Primero la fiebre, luego la desorientación, después la agresividad creciente. Cuando finalmente perdió la capacidad de reconocernos como humanos, el sargento Morales tuvo que tomar la decisión más difícil de su carrera militar. El disparo resonó por todo el valle, y sabía que habíamos perdido no solo a un compañero, sino también a uno de los últimos vestigios de humanidad en este mundo enloquecido. Llegamos al punto de extracción con solo 1 hora de margen antes de que el barco se fuera. El sargento Morales y yo estábamos exhaustos, deshidratados y mentalmente destrozados, pero habíamos logrado llegar. El barco era una embarcación militar pequeña tripulada por científicos y soldados que parecían sorprendidos de que realmente hubiéramos aparecido. Durante el viaje hacia la isla, les conté todo lo que había observado desde mi torre: patrones de movimiento de los infectados, sus comportamientos evolutivos, las concentraciones que había visto y cómo parecían responder a diferentes estímulos. Los científicos tomaban notas frenéticamente, especialmente cuando describí la coordinación creciente que había observado en las hordas más grandes. Uno de ellos me dijo que mis observaciones confirmaban sus teorías sobre la naturaleza de la infección y cómo estaba afectando no solo a individuos, sino desarrollando algún tipo de conciencia colectiva. La isla donde me llevaron era un pequeño paraíso en medio del apocalipsis. No había infectados, tenían suministros abundantes, equipo científico avanzado y un grupo de aproximadamente 50 supervivientes entre científicos, militares y civiles especializados. Por primera vez en semanas pude dormir sin miedo, comer comida caliente regularmente y sentirme seguro. Pero esa seguridad vino acompañada de una responsabilidad abrumadora. Los científicos me pusieron a cargo de analizar datos de comportamiento de infectados de diferentes regiones, usando mi experiencia de observación para identificar patrones que ellos no podían ver en los números y estadísticas. Trabajaba 18 horas al día, procesando reportes de supervivientes, analizando videos de drones y ayudando a desarrollar estrategias para el arma sónica que estaban perfeccionando. Era agotador, pero me daba propósito en un mundo que había perdido todo sentido. Después de 2 semanas en la isla, los científicos finalmente completaron el primer prototipo de su arma sónica. Las pruebas iniciales en infectados capturados fueron espectaculares. El dispositivo emitía una frecuencia específica que parecía interrumpir la coordinación nerviosa de los infectados, causando que colapsaran instantáneamente. Era como ver magia, pero sabía que la ciencia detrás era sólida. Sin embargo, el arma tenía limitaciones significativas.
Solo funcionaba en un radio de unos 500 metros, requería una fuente de energía masiva y solo era efectiva durante periodos cortos antes de que los infectados desarrollaran algún tipo de resistencia. Aún así, representaba la primera esperanza real que habíamos tenido de recuperar territorio de los infectados. Los planes eran establecer bases fortificadas usando estas armas para crear zonas seguras donde los supervivientes pudieran reagruparse y comenzar a reconstruir la civilización. Pero nuestros planes se vieron interrumpidos cuando detectamos una horda masiva de infectados moviéndose hacia la costa más cercana a nuestra isla. Era la concentración más grande que habíamos visto. Satélites estimaban que contenía más de 1 millón de infectados moviéndose con una coordinación que desafiaba toda lógica. Lo más aterrador era que parecían dirigirse específicamente hacia nuestra ubicación, como si de alguna manera supieran que estábamos ahí. Los científicos entraron en pánico, especulando que tal vez los infectados habían desarrollado la capacidad de detectar concentraciones de humanos no infectados a largas distancias. Teníamos tal vez 3 días antes de que llegaran a la costa, y no había manera de que nuestras defensas de la isla pudieran resistir un ataque de esa magnitud. La seguridad que había encontrado en la isla se desvanecía rápidamente, reemplazada por el familiar terror de saber que la muerte se aproximaba inexorablemente. La evacuación de la isla fue caótica y desesperada. Los científicos trataron de salvar la mayor cantidad posible de datos e investigaciones, mientras que los militares organizaban la retirada hacia barcos que nos llevarían más lejos en el Golfo. Yo ayudé a empacar los prototipos del arma sónica y las computadoras que contenían meses de investigación. Ver a todos esos científicos brillantes reducidos al pánico me recordó que sin importar cuánto conocimiento tuviéramos, seguíamos siendo vulnerables ante la amenaza implacable de los infectados. Durante las últimas horas en la isla, pude ver en la distancia la mancha oscura de la horda acercándose a la costa. Incluso desde kilómetros de distancia el espectáculo era aterrador. Parecía como si todo el horizonte se estuviera moviendo, como una tormenta viviente que consumía todo a su paso. Cuando finalmente zarpamos de la isla, sabía que estaba dejando atrás mi último refugio seguro en un mundo que había dejado de tener lugares seguros. En el barco, rumbo a una ubicación que los científicos mantenían secreta incluso de nosotros, tuve tiempo para reflexionar sobre todo lo que había perdido y todo lo que había ganado durante los últimos 2 meses. Había comenzado como un observador solitario en una torre, pero ahora era parte de algo más grande, un esfuerzo desesperado por preservar el conocimiento humano y encontrar una manera de recuperar nuestro mundo. El Luis que había subido a esa torre ya no existía, reemplazado por alguien que había visto lo peor y lo mejor de la humanidad bajo presión extrema. Mientras observaba las aguas oscuras del Golfo, me pregunté si alguna vez volvería a sentirme verdaderamente seguro, o si el resto de mi vida estaría marcado por el miedo constante y la lucha por supervivencia. Una cosa sabía con certeza: había visto el fin del mundo tal como lo conocíamos, pero también había visto que los humanos eran capaces de adaptarse, luchar y mantener la esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. El destino final resultó ser una plataforma petrolera abandonada en aguas profundas del Golfo de México. Era el refugio más seguro que los científicos habían podido encontrar, completamente aislada, con suministros industriales que podían durar meses, y lo suficientemente alejada de tierra como para que ninguna horda de infectados pudiera alcanzarla. Durante las primeras semanas en la plataforma, trabajamos frenéticamente para establecer laboratorios improvisados y continuar el desarrollo del arma sónica. Mi rol había evolucionado de observador a consultor estratégico, ayudando a planificar misiones de reconocimiento usando drones para mapear las concentraciones de infectados en la costa. Pero algo estaba cambiando en el comportamiento de los infectados que me inquietaba profundamente. Los reportes de drones mostraban que ya no se movían en hordas masivas desorganizadas. Parecían estar estableciendo territorios, construyendo estructuras primitivas y, lo más aterrador de todo, comenzando a usar herramientas de manera coordinada. Un mes después de llegar a la plataforma, recibimos reportes que confirmaron nuestras peores pesadillas. Los infectados habían comenzado a construir balsas improvisadas usando restos de embarcaciones y estructuras flotantes. Estaban intentando llegar a islas cercanas donde sabían que había supervivientes humanos. La evolución de su inteligencia había superado todas nuestras expectativas más pesimistas. Ya no eran simplemente depredadores impulsados por el hambre. Se habían convertido en una especie rival que competía directamente con los humanos por territorio y recursos. Los científicos entraron en una especie de pánico controlado, trabajando día y noche para acelerar el desarrollo de armas más efectivas. Pero yo sabía, desde mi experiencia observando su evolución durante meses, que estábamos perdiendo la carrera. Los infectados se adaptaban más rápido de lo que nosotros podíamos desarrollar contramedidas. Era como jugar ajedrez contra un oponente que aprendía y mejoraba con cada movimiento.
Durante mi tercer mes en la plataforma, algo cambió dramáticamente en mi perspectiva. Mientras analizaba datos de comportamiento de infectados, comencé a notar patrones que sugerían que no todos los infectados eran iguales. Había diferentes tipos, cada uno con funciones específicas dentro de sus comunidades en desarrollo. Algunos parecían ser exploradores, otros constructores, y había evidencia de una casta que funcionaba como líderes o coordinadores. Era como si estuvieran desarrollando una sociedad compleja en tiempo real. Esa revelación me aterrorizó más que cualquier horda que hubiera visto porque significaba que ya no estábamos luchando contra una plaga. Estábamos en guerra contra una nueva especie inteligente que había tomado nuestro planeta como su hogar. Esa noche no pude dormir, obsesionado con la idea de que tal vez los humanos no eran los destinados a sobrevivir a esta transición evolutiva. Las comunicaciones con otros grupos de supervivientes se volvieron cada vez más esporádicas y desesperadas. Reportes llegaban de bases que caían una tras otra, no por ataques masivos desorganizados, sino por asedios coordinados que duraban semanas. Los infectados habían aprendido a cortar suministros, interrumpir comunicaciones y usar tácticas psicológicas para quebrar la moral de los defensores antes de atacar. Era guerra psicológica ejecutada por criaturas que supuestamente no deberían tener la capacidad cognitiva para planificar estrategias tan complejas. El sargento Morales, quien se había convertido en el jefe de seguridad de la plataforma, me confesó una noche que estaba empezando a dudar si los humanos tenían alguna posibilidad real de ganar esta guerra. Su desesperación era palpable, y yo no tenía palabras de consuelo porque secretamente compartía sus dudas. Habíamos subestimado completamente a nuestro enemigo y ahora estábamos pagando el precio de esa arrogancia. Durante la cuarta semana del tercer mes, recibimos lo que sería nuestra última comunicación del continente. Era de un grupo de supervivientes en una instalación militar subterránea en Colorado, reportando que habían estado observando infectados usando tecnología humana de maneras cada vez más sofisticadas. No solo estaban usando herramientas, estaban reparando vehículos, operando equipos eléctricos simples, y algunos reportes incluso sugerían que estaban intentando comunicarse utilizando radios. Esa información rompió algo fundamental en mi comprensión de la situación. Ya no estábamos lidiando con zombies, estábamos presenciando el nacimiento de una nueva civilización construida sobre las ruinas de la nuestra. Los científicos en la plataforma se dividieron en dos campos, aquellos que creían que podíamos encontrar una manera de coexistir y aquellos que insistían en que era una guerra de extinción donde solo una especie podría sobrevivir. Fue durante este periodo de crisis existencial que comenzaron los problemas en la plataforma. Los suministros se estaban agotando más rápido de lo previsto, los equipos de comunicación fallaban regularmente y, lo más preocupante, algunos miembros del grupo comenzaron a mostrar signos de colapso psicológico. La presión constante de vivir en aislamiento, combinada con la desesperación de nuestra situación, estaba cobrando su precio en la salud mental de todos. Tuvimos 3 intentos de suicidio en una semana y varios casos de paranoia extrema donde las personas acusaban a otros de estar secretamente infectados. Yo mismo comencé a experimentar pesadillas vividas donde revivía constantemente mis experiencias desde la torre, viendo una y otra vez el colapso de la civilización desde mi posición privilegiada. El trauma acumulado de meses de horror constante finalmente estaba manifestándose y no tenía manera de procesarlo o superarlo. A principios del cuarto mes en la plataforma, se tomó la decisión de abandonar el proyecto del arma sónica. Los recursos necesarios para completar el desarrollo simplemente no estaban disponibles, y los reportes del continente sugerían que los infectados ya habían evolucionado más allá del punto donde tal arma sería efectiva. Era la admisión final de que habíamos perdido la guerra tecnológica contra una especie que había logrado en meses lo que a los humanos nos había tomado milenios. Los científicos comenzaron a enfocar sus esfuerzos en preservar el conocimiento humano para futuras generaciones, asumiendo que habría futuras generaciones humanas que preservar. Crearon archivos digitales con toda la información crucial sobre ciencia, tecnología, historia y cultura, esperando que algún día alguien pudiera encontrarlos y usar esa información para reconstruir la civilización humana. Pero incluso esos esfuerzos de preservación se vieron interrumpidos cuando detectamos actividad de infectados en el agua alrededor de la plataforma. Habían construido embarcaciones más sofisticadas y estaban explorando sistemáticamente el Golfo, aparentemente buscando refugios humanos como el nuestro. Era solo cuestión de tiempo antes de que nos encontraran, y todos sabíamos que cuando eso sucediera, no tendríamos ninguna defensa efectiva. La plataforma que había sido nuestro último refugio seguro se estaba convirtiendo en una trampa, igual que había pasado con mi torre, con la base militar y con la isla. Parecía que no importaba dónde fuéramos o qué tan seguros nos sintiéramos temporalmente. Los infectados eventualmente nos encontrarían y reclamarían ese territorio como suyo.
Durante mis últimas semanas en la plataforma, pasé la mayoría del tiempo en la cubierta superior, observando el horizonte con binoculares, igual que había hecho en mi torre meses atrás. Era como si hubiera vuelto a mi rol original de observador, pero ahora observaba el fin definitivo de la humanidad en lugar del comienzo del apocalipsis. Los otros supervivientes gradualmente perdieron la esperanza y comenzaron a hacer preparativos para el final. Algunos escribían cartas de despedida a familiares que probablemente estaban muertos. Otros se enfocaban en completar proyectos personales que les daban sentido de propósito. Y unos pocos simplemente se resignaron a esperar el final en silencio. Yo documenté todo en un diario personal, sintiendo que tal vez algún día alguien encontraría mis notas y entendería lo que realmente había pasado durante estos meses cruciales en la historia de la humanidad. La noche antes de que los infectados finalmente llegaran a nuestra plataforma, tuve la oportunidad de reflexionar sobre todo mi viaje desde aquella torre solitaria hasta este último refugio en medio del océano. Había sido testigo del colapso completo de la civilización humana, había visto lo mejor y lo peor de las personas bajo presión extrema, y había documentado la evolución de una nueva especie inteligente que había tomado nuestro lugar como la forma dominante de vida en la Tierra. En cierto sentido, había cumplido mi rol como observador mejor de lo que nunca había imaginado. No solo había observado incendios forestales, había observado el incendio que consumió toda la civilización humana. Esa noche escribí mi entrada final en el diario, sabiendo que probablemente sería la última vez que tendría la oportunidad de documentar la experiencia humana durante estos tiempos apocalípticos. Cuando amaneció y vi las primeras embarcaciones de infectados acercándose en el horizonte, experimenté una extraña sensación de calma. Ya no tenía miedo. Había agotado mi capacidad de sentir terror después de meses de supervivencia constante. Lo que sentía era una especie de curiosidad científica sobre cómo sería el final, mezclada con una tristeza profunda por todo lo que la humanidad había perdido. Los infectados que se acercaban ya no parecían las criaturas torpes y descoordinadas que había observado desde mi torre. Se movían con propósito, usando herramientas, coordinando sus acciones. Eran la nueva especie dominante llegando a reclamar su territorio, y nosotros éramos simplemente los últimos vestigios de la especie que había perdido la guerra evolutiva. Mientras los observaba acercarse, no pude evitar sentir una especie de respeto por lo que habían logrado en tan poco tiempo. Los últimos minutos antes del ataque final los pasé en la radio, transmitiendo un resumen de todo lo que había observado durante estos meses. No sabía si alguien estaba escuchando, pero sentía la responsabilidad de dejar un registro final de los eventos para cualquier superviviente humano que pudiera estar en algún lugar del mundo. Describí la evolución de los infectados, sus nuevas capacidades, sus estructuras sociales emergentes y lo que había aprendido sobre sus patrones de comportamiento. Terminé mi transmisión con una advertencia. Los infectados ya no eran zombies mindless, eran una nueva forma de vida inteligente que había superado a los humanos en adaptabilidad y coordinación. Cualquier superviviente que escuchara mi mensaje debería entender que la guerra ya había terminado y que la supervivencia dependería de encontrar maneras de coexistir o esconderse de esta nueva especie dominante. Cuando finalmente cortaron la transmisión y los infectados abordaron la plataforma, me quedé en mi puesto de observación hasta el final. Era apropiado que mi último acto fuera observar, documentar y tratar de entender lo que estaba viendo. Los infectados que subieron a la plataforma se movían con una precisión militar que me impresionó incluso en esos momentos finales. No atacaron inmediatamente. Primero exploraron, evaluaron y parecían estar comunicándose entre ellos usando sonidos complejos que habían desarrollado como su propio lenguaje. Cuando finalmente me encontraron, me miraron con lo que solo puedo describir como curiosidad, no hostilidad ciega. Por un momento pensé que tal vez había una posibilidad de comunicación, de entendimiento mutuo entre especies. Pero entonces recordé todos los humanos que había visto morir durante estos meses y entendí que algunas transiciones evolutivas no permiten coexistencia pacífica.